Hospital Clínico de Barcelona, 22 de agosto. Pedro Alonso y Clara Menéndez, médicos de la Fundació Clínic, acaban de llegar de Tanzania. Allí han realizado el ensayo más importante de su vida, la prueba de una vacuna contra la malaria, también llamada paludismo. A riesgo de parecer poco modesto, yo creo que es uno de los hallazgos científicos más importantes del siglo. Un mes antes, en Tanzania, Said Omela, un niño de 6 meses, ha llegado muy enfermo al dispensario de Idete. Entre los médicos que lo atienden está Pedro Alonso. En el dispensario no pueden hacer nada por el niño y lo tienen que trasladar al hospital, que está a unos 30 kilómetros. ¿Qué ha pasado, Pedro? Pues no está claro, un niño que lo acaban de traer y convulsionando y estaba ya en estado francamente muy crítico. Podría ser perfectamente malaria. La malaria muchas veces se presenta así, de un niño que a lo mejor se ha despertado hace 6 horas estando perfectamente bien y dentro de 2 horas más está enterrado. Por suerte para Said lo han podido traer en coche y ha llegado al hospital de Ifakara en media hora. Si lo hubiese traído la madre caminando o en bicicleta, como aquí es habitual, hubiera tardado unas cuantas horas. Demasiado tiempo para el estado en que se encuentra. Todavía respira. La situación es mala, pero el niño aguanta. Ha conseguido llegar bastante bien al hospital y todavía respira. Las vías respiratorias están abiertas y eso es lo mejor que podemos hacer por él, de momento. Si no los pueden traer rápidamente y no pueden mantener las vías respiratorias abiertas, estas situaciones son catastróficas y los niños se mueren. Los análisis confirman que Said tiene malaria, está en coma y los médicos intentan salvarle la vida suministrándole unos medicamentos. Mientras están atendiendo a Said, llega una mujer con su hijo. Lo ha traído caminando durante varias horas y parece que está muy grave. Sajid Namanji, de 6 meses de edad, ha llegado demasiado tarde al hospital. Sí, es muy corriente. Es una situación muy corriente. Es lo que nos encontramos en el hospital cada día. Niños con fuertes convulsiones, niños con anemias graves, niños que vienen de muy lejos, que tienen malaria y no llegan a tiempo y se mueren. Sí, esto es muy corriente. Said ha tenido más suerte. Los médicos han conseguido salvarle la vida. Se quedará 3 días ingresado en el hospital y después lo enviarán a casa, a esperar la próxima crisis de malaria. Las estadísticas, siempre tan frías, dicen que casi la mitad de la población mundial vive en zonas de riesgo de malaria, que cada año hay 300 millones de enfermos y que las muertes pueden llegar a los 3 millones de personas al año. El 80% de las víctimas son niños africanos. La malaria es una enfermedad asesina. Según los boletines de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año hay 1 millón de niños muertos en el África subsahariana. Yo creo que estos datos están por debajo de la realidad, porque solo cuentan los niños que mueren en los hospitales. Pero ¿cuántos hay que mueren en casa y no llegan al hospital? Todos estos no están censados, y hay muchos así. Es como si cada año en el mundo, pues en Cataluña desaparece la ciudad de Barcelona. 3 millones de personas fuera. Y empecemos de nuevo. Y al siguiente año, la ciudad de Barcelona vuelve a desaparecer entera. Y al otro, vuelve a desaparecer entera. Y nadie, o muy poca gente, está haciendo algo
para remediar eso. Hace 2 años llegaba a África un avión cargado de esperanza. Un grupo de investigadores españoles, suizos y británicos, entre los cuales estaba Pedro Alonso, epidemiólogo del Hospital Clínico de Barcelona, llevaban las dosis de una vacuna contra la malaria llamada SPF66. Comenzaba una esperada prueba que ha durado 2 años y que puede modificar el panorama de la malaria y de la salud mundial. En una primera fase se vacunaron los científicos para demostrar a la población local que la vacuna era segura. Después, durante 6 meses, se administraron 3 dosis a 600 niños de 1 a 5 años del pueblo de Idete. Tal y como se exigen las pruebas científicas y para poder comprobar los efectos de la vacuna, la mitad de los niños fueron inyectados con vacuna y la otra mitad con placebo, una sustancia inocua. Para garantizar la veracidad del resultado, ni las familias ni los investigadores sabían quién estaba vacunado y quién no. Unos científicos guardaban en Londres esta información bajo un riguroso secreto. La gente está muy ansiosa. Tienen muchas esperanzas depositadas en la vacuna. ¿Por qué? Porque para ellos sería como un milagro. Por fin, algo que funciona después de años y años de problemas y de hijos perdidos. Para llegar a este estudio que tantas esperanzas ha despertado, la vacuna contra la malaria ha tenido que superar muchísimos obstáculos. La primera dificultad es la extrema complejidad del parásito que causa la enfermedad, el Plasmodium, un auténtico asesino microscópico. El parásito se encuentra dentro del mosquito Anopheles, que actúa de transmisor de la malaria. Cuando pica a una persona, el mosquito inyecta el parásito que en pocos minutos, a través del torrente sanguíneo, se instala en el hígado. En una semana se multiplica y pasa a los glóbulos rojos. Estos explotan, se infectan otros glóbulos rojos y aparecen las fiebres y las convulsiones. En todo este proceso, el parásito ha cambiado 3 veces de apariencia. El cuerpo no puede reconocer como un mismo organismo a un parásito, a un bicho que entra en el cuerpo vestido de una cosa, que a los 30 minutos entra en el hígado y se cambia de traje, que luego sale del hígado y sale disfrazado de una cosa distinta, y por lo tanto está confundiendo al cuerpo humano. El cuerpo humano no sabe que eso es todo un mismo organismo que le está causando una enfermedad grave y en muchos casos una muerte. Otro obstáculo en la búsqueda de la vacuna ha sido el hecho de que la malaria afecta únicamente a países pobres y estos no tienen suficientes recursos para la investigación médica. Son los países ricos los que investigan, pero básicamente en enfermedades que afectan a sus habitantes. Solo un 5% del presupuesto mundial de salud se destina a enfermedades del tercer mundo. Son pocos los laboratorios que, como Hoffmann-La Roche, investiguen ahora en vacunas antipalúdicas. La mayoría han abandonado las investigaciones en los últimos años porque han fracasado la quincena de intentos anteriores de encontrar una vacuna. Pero también hay razones comerciales. Las vacunas representan solo el 1% de los ingresos de la industria farmacológica. Cuando buscamos nuevos medicamentos para combatir la malaria, primero intentamos encontrar o seleccionar productos que sean eficientes y que se puedan financiar. Y solo en estos casos podremos valorar la viabilidad del mercado. Claro, como se puede imaginar, una compañía privada dedicada a la farmacología siempre ha de tener en cuenta el mercado y recuperar las inversiones que se hacen. La investigación de los centros científicos occidentales, públicos y privados, se ha centrado en la búsqueda de nuevos medicamentos antipalúdicos que son más rentables. Además, las vacunas que se han investigado solo tendrían efecto durante unos meses, ideal para turistas, militares y hombres de negocios que van a países con malaria, pero no para sus habitantes.
El punto más importante de nuestra investigación es el que hace referencia a los antígenos en la sangre. De hecho, se sabe que las vacunas que derivan de los antígenos en la sangre, en principio favorecerán a la gente que vive en los países desarrollados y que tiene que ir a lugares donde hay malaria. Esta es la población destinataria para la cual, en principio, hacemos la vacuna. De fondo, yo creo que ni a los gobiernos, ni a las sociedades europeas ni norteamericanas les importa realmente lo que pasa con lo que son las 3/4 partes de la humanidad. Así de sencillo. Y los laboratorios y demás, pues tampoco han dejado de invertir en esto porque no hay mercado. Esta gente, estos países no tienen recursos suficientes como para pagar los gastos de investigación y desarrollo de nuevos fármacos, nuevos productos que sean solo útiles para estos países. Luego no se invierte. No es extraño, por lo tanto, que la primera vacuna antipalúdica, la SPF66, se descubriera en el tercer mundo. Algunos ya la conocen como la vacuna de los pobres. Su inventor es el bioquímico colombiano Manuel Patarroyo. La verdad que el nombre no me disgusta, me halaga muchísimo, porque es de y para los pobres. Ahora, lo que sí tengo yo mucha conciencia es que el conocimiento debemos nosotros, desde los países en vías de desarrollo, resolver nuestros propios problemas para bienestar de todos nuestros semejantes, y no caer en el juego de depender que en los países desarrollados sean quienes nos den la solución de nuestros propios problemas. Manuel Patarroyo no tenía muchos medios cuando comenzó la investigación hace 16 años, pero tuvo la osadía de utilizar una estrategia revolucionaria en la búsqueda de vacunas, la química. Hace 6 años conseguía la primera vacuna químicamente hecha de la historia. El resto de vacunas que existen hasta hoy en día en la historia son vacunas biológicas, lo cual significa que usted toma el microbio causal de la enfermedad y lo mata mediante métodos químicos o mediante métodos físicos, o lo muta, es decir, busca variantes que sean capaces de inducir las defensas, más no la enfermedad. Aquí no, aquí se averiguó la composición química de las partes importantes del microbio para hacerlas químicamente y con eso inducir las defensas. Las primeras pruebas de la vacuna se hicieron en la selva colombiana del Amazonas con estos monos. Por primera vez se vio que algo funcionaba contra la malaria fuera del tubo de ensayo. Después se vacunaron un reducido número de soldados voluntarios y una vez se comprobó que era eficaz y segura con humanos, se vacunaron unas 40.000 personas de 4 países latinoamericanos. La eficacia era de un 33% en adultos y un 77% en niños. Pero la SPF66 tuvo que superar otro obstáculo imprevisto. Mientras Patarroyo era aclamado como un héroe en Latinoamérica, una gran parte de los científicos occidentales criticaba sus métodos y no se creía su descubrimiento. El problema de la vacuna SPF66 es que es un producto creado en un país del sur, por una persona que no era conocida dentro de la élite de la investigación de la malaria. Patarroyo lo tuvo muy difícil para demostrar que podía aportar una nueva información que era tanto o incluso más importante que las que se estaban desarrollando en los laboratorios de los investigadores de élite. La historia siempre ha sido testiga, entre otras cosas, de las grandes batallas que han existido alrededor del cambio del conocimiento. Y aquí hay 4 cambios fundamentales. Uno, es la primera vacuna químicamente hecha en la historia. 2, es la primera contra la malaria. 3, es la primera contra una enfermedad parasitaria, puesto que no existe nada contra los parásitos. Y 4, es la primera desarrollada en los países en vías de desarrollo. Durante 4 años no se pudo hacer una prueba fuera de América Latina. Solo la obstinación de Patarroyo y algunos científicos amigos, como Pedro Alonso, pudo desbloquear la situación. Pedro recibió por 2 veces la negativa de un prestigioso instituto británico para hacer las pruebas de la vacuna en sus instalaciones de Gambia. Finalmente, hace 2 años, consiguió el permiso de Tanzania, pero no sin oposición de una parte de la comunidad científica. Yo fui personalmente acusado de, cuando menos, doctor Mengele, por querer llevar adelante este ensayo. No era ético utilizar esta vacuna en seres humanos. Y nuestra respuesta como grupo, la mía individual y el grupo de investigadores, nuestra respuesta fue
que lo no ético era no hacer el ensayo. En el estudio de Tanzania han participado, entre otras instituciones, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y el Instituto Suizo de Medicina Tropical, que ha contado con la financiación parcial de la Organización Mundial de la Salud. La prueba en África era imprescindible para demostrar la eficacia de la vacuna a nivel mundial. Se requería una zona donde, a diferencia de América Latina, la transmisión de la enfermedad fuera muy alta. En Irete, 2/3 de la población tienen parásitos en la sangre. Todos tienen el bazo agrandado, este es el borde de las costillas, y el bazo normalmente no se debería de palpar, y lo tiene aquí abajo. Esto es una de las medidas antiguas de cuánta malaria hay. Esencialmente todos los niños lo tienen entre agrandado y muy agrandado. Tunza y su hermano Shabani son 2 de los 600 niños del poblado de Irete que han participado en el ensayo. Hoy, 25 de julio, un año después de que les pusieran la primera dosis, se toma a todos los niños la última muestra de sangre. Es la 7ª extracción. Durante este tiempo se ha ido controlando el número de parásitos en sangre y los episodios febriles de cada niño. El ensayo se ha hecho solo con niños de 1 a 5 años porque todavía no han creado inmunidad propia contra la enfermedad y el riesgo de muerte es muy alto. En Irete, los niños como Tunza y Shabani pueden tener millones de parásitos en la sangre y pasar una media de 3 crisis de malaria cada año. La malaria es una enfermedad que da mucho miedo porque mata. No es una enfermedad normal. Es una cosa que aterra porque mata a mucha gente. Las familias de Irete conviven con el miedo hasta que los niños cumplen los 6 años. Si superan esta edad, ya difícilmente morirán de malaria. Pero la enfermedad no los abandonará nunca. Los adultos, como los padres de Tunza y Shabani, tienen crisis periódicas de fiebre que duran cada una de 4 a 6 días. Ello repercute gravemente sobre la economía familiar basada en una agricultura de subsistencia. Pero también afecta a la economía del país. Un 30% del gasto sanitario de Tanzania se dedica a combatir la malaria y 1/3 de la población activa está afectada por la enfermedad. La malaria no solamente mata a la gente, sino que la pone enferma y la hace improductiva. Tenemos que pensar en la malaria como un mal que se tiene que eliminar para crear una comunidad sana. Con la gente sana la economía crece y se fortalece. De esta manera no tienes el miedo de cómo alimentar a la población. Irete es una de las zonas de más alta transmisión de malaria del mundo. Con motivo de algunos estudios que se han hecho, se han llegado a capturar en una sola casa 6.000 mosquitos durante una noche. No todos son infecciosos, pero se calcula que los habitantes de esta zona reciben unas 300 picadas infecciosas al año. Los mosquitos pican entre la puesta y la salida del sol y sobre todo en las épocas de lluvia. Proceden de las zonas pantanosas y de las numerosas charcas que hay alrededor del río Quilombero, donde se desarrollan las larvas de los mosquitos. Cerca de las charcas, que se utilizan para el riego o como abrevaderos, vive una gran parte de la población. Hace unos años, las autoridades sanitarias mundiales creían posible erradicar el paludismo de todo el mundo con grandes fumigaciones, pero el parásito se ha hecho resistente a muchos insecticidas y ya no se confía en su erradicación. Cuesta mucho dinero conseguir erradicar la malaria. Representa combatirla en la selva, en los arbustos, en las charcas, a base de sprays, construyendo cloacas. Y todo ello vale dinero. Si por ejemplo tuviéramos que fumigar las casas, ¿cuántas casas hay en el tercer mundo? ¿Y cómo va la economía?
Hay algunos medios para luchar contra la malaria, pero paradójicamente son los occidentales los principales beneficiarios. Pedro Alonso ha venido a Tanzania con sus hijos y su mujer, Clara, que también es investigadora del ensayo. Ellos, como cualquier visitante de un país con malaria, toman unos medicamentos preventivos. Bravo. Es un sistema que si se hubiera que extenderlo a todos los niños que están expuestos a la malaria, eso implicaría un esfuerzo enorme de hacer llegar la quimioprofilaxis, o sea, la droga, el tratamiento, de manera periódica y asegurarse que todos los niños durante un periodo indefinido todavía, pero seguramente largo, se lo tomaran continuamente. Y esto es difícil de asegurar. Y luego los repelentes por lo general, como los conocemos nosotros, que son productos químicos, son relativamente caros para la población. ¿Vale? Las mosquiteras depende sobre todo de las costumbres que tiene la gente de usarlas. Lo que pasa es que eso es una prevención muy temporal, que es las horas de la noche, por ejemplo. Pero nada más. Yo no puedo comprar una mosquitera, porque gano 6.500 chilinguis al mes, y una mosquitera vale 2.800. Y con todos los problemas de la casa y de la comida, no me puedo permitir comprar mosquiteras. Los afectados por la malaria solo tienen el recurso de tomar medicamentos cuando se ponen enfermos, si es que llegan a tiempo al dispensario. Además, el parásito se ha hecho resistente también a muchos de estos medicamentos. La vacuna de patarroyo aparece, por lo tanto, como una inyección de esperanza. Al ser química, se puede producir en grandes cantidades y sería muy barata, unos 30 centavos de dólar. Su efecto es de larga duración y está pensada para la población autóctona. La SPF66 es una vacuna que no previene la infección, sino que intenta prevenir la enfermedad, evitar los ataques. Es decir, es una vacuna que no interesa a los militares, ni a los turistas, ni a los hombres de negocios, sino que claramente esta vacuna interesa muchísimo a la gente que vive en zonas de malaria, que la coge muy a menudo, para que puedan crear su propia inmunidad, pero que no sufran ni acaben muriendo. La última semana de julio se acababa el estudio de Tanzania. En las instalaciones del centro Ifakara se analizaban las últimas muestras de sangre de los 600 niños. Un análisis comparativo de las 7 muestras de sangre y del número de veces que se han puesto enfermos servirán para medir la eficacia de la vacuna. En una sala aparte se entraban en el ordenador los datos sobre las extracciones y el historial clínico de cada niño. El estudio ha sido muy documentado y bastante complejo. Para hacerlo se ha utilizado la tecnología más avanzada. Por ejemplo, las casas de los niños se han ubicado con sistemas de localización vía satélite. Esto es un mapa del poblado donde se ha vacunado, donde se ha hecho el estudio. El primer problema es que no solo no había un censo, es que no había un mapa. O sea, tú dices, voy a hacer un ensayo de una vacuna y lo voy a hacer en esta zona. Bien, ¿cómo encuentras a los niños? ¿Cómo estableces dónde viven? Es que no hay otra manera más que hacer un censo y luego hacer un mapa. Asimismo, por si algún científico pidiera cualquier información de la prueba, se han guardado las más de 4.000 muestras de sangre y los sueros de todos los niños, y se han registrado y archivado todos los datos. Aquí está toda la información que se ha recogido durante los 2 años y medio que llevamos trabajando acá. Aquí y aquí detrás de mí todo este papel. Está, aunque tiene este aspecto un poco desordenado, está todo perfectamente archivado. Quizás suena un poco paranoico, pero es muy importante el poder documentar exactamente todo y que quede fiel reflejo de ello. Porque hemos tenido siempre presente que este estudio estaba siendo y va a ser escudriñado hasta el último detalle por la comunidad científica internacional. Esto hay que admitirlo, ha sido un poco así. Basilea, 8 de agosto, el día decisivo. Las sonrisas disimulan los nervios. Los investigadores todavía no saben qué niños estaban vacunados y quiénes habían recibido placebo. Unos científicos ajenos a la prueba guardaban los disquetes con esta información y hoy se los han dado. Por fin, después de 2 años y medio de trabajo y de incertidumbre, han conocido el resultado.
Los datos así preliminares hablan de alrededor de un 30% de protección y las distintas cosas que vamos mirando apunta todo a que desde luego ha estado funcionando. Y que por lo tanto este es el camino, o ya se ha llegado, o es el camino definitivo para resolver ese problema, está clarísimo. ¿Cómo te sientes personalmente después de tanto tiempo con el tema este? Bien. Muy bien. ¿Tú tienes la sensación de estar viviendo un momento histórico o el principio de un momento histórico? Seguro. Y vosotros habéis sido afortunados en que estáis en un momento absolutamente crítico y que condicionará el desarrollo de las vacunas de malaria y de la salud pública en el mundo, sin lugar a dudas. ¿Qué tal? ¿Estás bien? 26 de agosto. Un satisfecho e impaciente Manuel Patarroyo ha venido a Barcelona desde Colombia para estar tan solo 24 horas. Quiere conocer de primera mano el resultado del ensayo. Esto es, está reduciendo en más de un 30% el número de episodios clínicos de malaria. Y esto que muchas veces se puede decir, hombre, es que no es mucho. ¿Cómo que no es mucho? Esto es una barbaridad. Sobre todo en ese sitio de tan alta transmisión. Claro. Brutal. O sea, tú con la vacuna de la difteria, el tétanos, la polio y demás, no, en este número de individuos no previenes tanta enfermedad como estás previniendo aquí con esta vacuna. Qué barbaridad. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo habéis hecho, A pesar del optimismo, ahora se abre la incógnita del futuro. Patarroyo ha rechazado ofertas millonarias de los laboratorios y ha decidido ceder la patente gratuitamente a la Organización Mundial de la Salud. Solo pone, entre otras condiciones, que se reconozcan los méritos de Colombia y que la vacuna sea barata. La vacuna no puede y no debe costar las 3 dosis más de 30 centavos de dólar. Y como lo digo yo muy jocosamente, los niños a mitad de precio, puesto que como se les coloca la mitad de la dosis, realmente la vacunación de un niño no debe costar más de 15 centavos de dólar. La otra condición de Patarroyo es que comience a vacunarse rápidamente. Los resultados definitivos, un 31% de eficacia en África, han sido secretos hasta finales de octubre, en que se han publicado en la revista científica The Lancet. A partir de ahora, la comunidad científica juzgará los resultados, pero el veredicto todavía no está claro. La OMS quiere esperar los resultados de otras pruebas de la vacuna que se realizan en Gambia y Tailandia para tomar una decisión que en este momento es aún incierta. ¿Qué porcentaje cree necesario para aplicar masivamente la vacuna? En términos generales, una vacuna que tuviera entre un 40 y un 50% de eficacia comportaría una gran discusión y sería muy difícil aplicarla masivamente. El número de casos de malaria anual es aproximadamente 300 millones. Algo que funcione al 30% es una reducción de 100 millones de casos. Si toma que la mortalidad es del orden de 3,5 millones de muertos al año por malaria, usted encuentra que esto está disminuyendo más de 1 millón de muertes causadas por la malaria. No se puede decir, como solo funciona el 30%, pues esto es un fracaso. ¿Un fracaso para quién? ¿Para el 30% de muertes que se pueden salvar al año? Pues pregúntenlos a ellos. Y eso es lo que habría que hacer, preguntarlos a ellos. ¿Quieren ustedes la vacuna? Y decirles, es que solo protegen un 30%, pero la quieren de todas maneras. ¿Y tú qué dirías? En IDETE no tienen dudas sobre lo que hay que hacer. Aquí no tienen demasiados medios para luchar contra la malaria. Como los investigadores de la vacuna consideran que hay que mejorarla, pero que la eficacia demostrada hasta ahora es suficiente como para comenzar a vacunar a la población. También creen que no habría dudas si se hubiera hallado una vacuna contra el SIDA de eficacia similar o si la malaria fuese una enfermedad de los países desarrollados. Es difícil visualizarlo porque no hay ninguna bomba que explote, pero la malaria es peor que la guerra si nos damos cuenta de la cantidad de gente que muere cada día, que muere de forma silenciosa, en las casas, en los hospitales, a pesar de que no tengamos ese efecto dramático de la guerra.
Por eso nosotros creemos que no se puede perder el tiempo. No podemos esperar. Si alguna cosa funciona, hay que aplicarla ya. Ahora ya se sabe que Tunza y Shabani recibieron ambos la vacuna y no placebo. Durante el tiempo que duró la prueba, Tunza tuvo varios episodios de malaria. Parece ser que la vacuna no hizo ningún efecto en ella. En cambio, Shabani no se puso nunca enfermo. Shabani acaba de cumplir los 6 años y ha superado ya la etapa más difícil. Podrá decir que la SPF-66, una amiga de enigmático nombre, le ayudó a superar la barrera de la muerte.